Bienvenidos a una iglesia sin personas, que ahora no es más que un edificio vacío, que nos ha enseñado que la iglesia no son las paredes, la infraestructura o las cosas, sino yo, sino nosotros. Bienvenidos a un auditorio donde ya nada se escucha, sino solo el silencio que nos recuerda que nuestra misión no está adentro, sino allá afuera con ustedes. Aquí estaba la cabina de sonido, desde donde preparábamos las letras de las canciones, que ahora ya no se cantan, pero que siguen vivas en nuestros corazones. Un futbolín vacío y nostálgico, que nos grita que sin prójimo, sin hermano, no hay comunión, no hay iglesia. Y un escenario, donde ya no hay ni banda ni predicador, y que espera con ansias volver a ser útil al congregarnos para estar juntos, ser familia y ser iglesia. Y nosotros, sus pastores, que no vemos sus rostros, no les miramos a la cara ni a los ojos, solos delante de una cámara. Pero con la certeza de que hay una familia, una red, una pequeña manada que permanece y a quienes hoy hacemos este llamado. Tenemos que estar cerca del Maestro. Bienvenidos a la nueva serie, Cerca del Maestro. Bueno, con esa introducción no podemos más que sentir nostalgia. Sí, de estar recordando todo lo que hemos pasado acá, como por ejemplo los juegos en futbolín, lo que es estar aquí en el auditorio alabando todos juntos al Señor. O estar recibiendo a la gente en la puerta, darnos un abrazo, volver a vernos. Sí, ese calor humano que definitivamente todos necesitamos y que aquí en Ancla sabemos que lo tenemos, porque somos una familia y es parte de lo que a nosotros nos hace falta, de estar juntos como familia en Ancla. Estar en este auditorio vacío, en un escenario vacío, sillas vacías, nos hace recordar lo que decíamos en la introducción, que la iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros y Ancla somos nosotros, somos las personas. Sí, de cómo también nos recordamos de cómo hay chicos que no hemos vuelto a saber nada de ellos, ¿verdad? Que se encuentran perdidos, por decir algo, en el sentido de que no sabemos qué ha pasado con ellos, porque tal vez no se han conectado o nos ha sido casi muy difícil el contactarlos, ¿verdad? Entonces, de hecho, me recuerda mucho a un pasaje, a una historia en la Biblia de Juan, que se encuentra en Juan 21, del 1 al 11. Y antes de entrar en el tema, ahí en Juan capítulo 21, queremos pedirte que nos ayudes. De verdad queremos llegarle a esa gente que sabemos que son parte de nosotros. Sí. A todos esos chicos que sabemos que están por ahí en sus redes sociales, que sabes que son parte de Ancla, pero que tienen meses de no conectarse, que han tenido meses de estar de lejos. Y queremos llegar a ellos y tal vez si nos ayudas compartiendo tu video compartido, va a llegar a uno de ellos. Este mensaje es para todos ustedes. Ahora sí, contanos, ¿qué hay en Juan capítulo 21? Así es. Yo no sé si recordás y recuerdan la historia donde está Pedro pescando, que dicen que llegó toda la noche a pescar junto con otros discípulos. Eso pasó después de lo que fue la crucifixión de Jesús y ya había resucitado, pero ellos se fueron a pescar, dejaron todo, se sintieron tan mal de todo lo que había acontecido anteriormente que decidieron irse a sus viejas costumbres en cuanto a la pesca. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y lo hizo de esta manera: Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: Iré a pescar. Ellos contestaron: nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca, y toda aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía,
Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, aún nada. Echen la red al lado derecho de la barca y hallarán. Entonces la echaron. Y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: Es el Señor. Oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa, porque se la había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca arrastrando la red llena de peces, porque no estaba lejos de tierra, sino a unos 100 metros. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas, y pan. Traigan algunos de los pescados. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153 en total, y aunque había tantos, la red no se rompió. Vengan y desayunen. Ninguno de ellos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos, después de haber resucitado de entre los muertos. Esta historia es muy particular, porque como dice Jenny, nos narra la historia de personas que sintieron que habían perdido todo lo que los conectaba con el cielo. Estos discípulos habían perdido a Jesús. Jesús estaba muerto. Habían perdido a sus amigos. Habían perdido a su gente, a los que los acompañaban, a los que los sacaban adelante. Esta gente había perdido sus reuniones. Esta gente había perdido absolutamente toda conexión con Dios. Y toman la decisión de volver a las cosas viejas, a las cosas antiguas. Ellos habían dejado las redes para seguir a Jesús. Y ahora Pedro les dice a los suyos: yo me devuelvo a pescar. Y todos fueron con él. Sí, yo me imagino que Pedro tuvo que haber sentido una gran frustración y un gran dolor en su corazón al estar recordando continuamente todo lo que había acontecido para llevarlo a ese lugar, que en el momento donde Jesús fue arrestado, él había decidido no echar hacia atrás. Dijo: aunque todos lo dejaran, yo voy a permanecer. ¿Y qué pasó? Al igual que los demás discípulos, Pedro también se fue junto con ellos. Y él en un momento dado, de repente simplemente se encontró solo en un lugar donde ya no estaban los amigos, sus discípulos, los discípulos de Jesús, perdón. Ya no estaba Jesús, que era el maestro, su guía. Ya ni siquiera podían ir a visitar o pensar en ir a visitar esos lugares donde todos compartían como familia, como hermanos. Todo eso lo habían perdido de un pronto a otro, en un abrir y cerrar de ojos. Yo no sé qué sucedía en esa barca, pero la historia dice que pasó toda la noche y que no pudieron sacar ni un solo pez. Dice el siguiente versículo, que ya salía el sol, ya era de día y que aún continuaban pescando. Y esto es súper importante, porque los pescadores, sobre todo de esta zona, saben que los peces salen por la noche, cuando las temperaturas son frescas a la superficie para alimentarse. Y es durante la noche cuando se puede pescar. Y que en el momento en el que hay claridad, que hay luz de día y sobre todo comienza a haber calor, los peces buscan las profundidades. Y es casi que imposible pescar. Y yo no sé qué está pasando por la mente de estos pescadores, que ya salió el sol, ya hay calor, ya es de día. Pero la barca todavía está ahí, está flotando en el mar. Y ellos siguen intentando pescar. Yo me pregunto, ¿qué estará pasando por la mente de Pedro en ese momento?
¿En qué estará pensando cuando está viendo la luz del sol saliendo, cuando ve sus redes vacías, cuando ve que han pasado horas y horas y no sacan ni un solo pez? Y yo creo que él no está ni siquiera pensando en eso. No, yo me imagino que él pudo haber estado pensando que ya ni siquiera para lo que él funcionaba y servía, que era lo que él proveía en su hogar. Él vivía de la pesca, era un profesional en cuanto a esto. Y yo me imagino que él dice, ya ni siquiera para esto funciono, ni sirvo, ya ni siquiera soy buen pescador. Y simplemente me imagino que debe sentirse sumamente mal y humillado. Pero yo creo que esto va más allá. Yo creo que ni siquiera ellos están pensando en los peces. Sí, yo me imagino que él debe estar también pensando, aparte de todo esto, porque debe ser frustrante. Y decir, ahora no estoy siendo un buen pescador, pero cuando también tuve la oportunidad y recordar en el momento en que Jesús era arrestado y darse cuenta que él también corrió, que él también huyó, que él también dejó tirado todo, aún cuando ya él había decidido continuar. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno ha tenido un problema de esos grandes, no puede dejar de pensar en eso. Yo creo que aunque Pedro está sentado en la punta de su barco, con las redes, con una caña de pescar en las manos, no puede más que pensar en ¿por qué abandoné a Jesús? ¿Por qué en el momento de los problemas salí corriendo? ¿Por qué me aparté de esto que me hacía tanto bien? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y él ni siquiera se ha dado cuenta que ya es de día. Él ni siquiera se ha dado cuenta que ya hay sol. Él ni siquiera se ha dado cuenta que ya no es hora de pescar. Simplemente sigue preguntándose, ¿por qué? Qué difícil, ¿verdad? Porque yo y todo el mundo sabemos, ¿verdad? De cómo era el temperamento de Pedro, ¿verdad? Que él era muy impulsivo. Y ya me imagino, ¿verdad? En el momento en que Pedro le dijo a Jesús de que él iba a permanecer, aun cuando todo el mundo decidiera dejarlo, que él iba a ser el único y que si tenía que morir lo iba a hacer. Yo me imagino que él tuvo que haber estado recordando todo eso y seguro dice, tanto que hablé. Y ahora, ¿qué pensará Jesús de mí? ¿Realmente tendré yo la capacidad para acercarme otra vez a Jesús? ¿Tendré yo la dignidad de decirle Jesús y verlo a los ojos? O sea, debe ser sumamente difícil. Es que recordemos que él dijo, aunque todos te dejaren, aunque todos se escandalizaren de ti, yo nunca te negaré. Y Jesús le dijo, Pedro, Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces, aunque antes de que el gallo cante 2 veces, perdón, me habrás negado 3 veces. Así que así sucedió. Pedro no negó a Jesús ni 1 ni 2, sino 3 veces seguidas. Qué duro, ¿verdad? Porque el tanto que insistió de su fortaleza, de su permanencia, que definitivamente se tuvo que dar cuenta de que él era igual que todos los demás discípulos. ¿Y cuál fue el problema de Pedro? ¿Cuál fue el problema de Pedro? Yo me imagino de cuando él se tuvo ese encuentro con Jesús, en el momento que él estaba calentándose con los demás en la hoguera, que dice la palabra que estaba Pedro junto con unos criados y unos guardas que habían ahí, y él, al darse cuenta de la situación y al escuchar el gallo, que hubo una cruce de miradas entre Jesús y Pedro. Sí. Y el problema aquí es que Pedro estaba siguiendo a Jesús de lejos. Así es. ¿Cuántos estamos siguiendo a Jesús de lejos? Definitivamente nos damos cuenta que él decidió estar lo suficientemente cerca de Jesús como para poder ir viendo todo lo que estaba aconteciendo alrededor, pero realmente él no estaba cerca, él no estaba allí tomando la posición de discípulo, de respaldar y acuerpar a su maestro, sino que simplemente él estaba observando de lejos todo lo que pasaba. Así es, dice Lucas 22:54, Pedro lo seguía de lejos. Y esa pequeña oración resume el problema que tenía Pedro, que Pedro, aunque se mantenía de cerca, lo suficientemente de cerca para ver a Jesús, estaba de lejos.
Y qué tremendo, porque esa madrugada cuando arrestan a Jesús, cuando hacen el interrogatorio, cuando hacen su juicio, era una noche fría y como lo decís, Pedro se acerca a una fogata caliente, probablemente extiende sus manos para calentar los dedos. En medio de la noche fría y la fogata caliente, nos damos cuenta que Pedro estaba tibio. Y sabemos lo que dice la Biblia acerca de los tibios. Él seguía siendo leal, pero estaba de lejos. Y hoy queremos hacerte una invitación con esta nueva serie que vamos a comenzar, para que a diferencia de Pedro, estemos cerca del Maestro. Porque esa noche Pedro tomó una decisión que le costó muy caro, y fue mantenerse distante. Sí, tanto que lo tuvo que negar 3 veces. Dice la palabra que no se sabe en qué momento, cómo serán los atrios o los lugares donde ellos estaban, pero en algún momento cuando Pedro lo niega, la mirada de Pedro y la mirada de Jesús se encontraron. Yo no puedo imaginar lo que Pedro sintió al ver la mirada de Jesús, porque yo no me imagino que Jesús lo haya visto como diciendo, ah sí, pecador, lo que hiciste. Yo me imagino que Jesús lo tuvo que haber visto con amor, y para mí ese es el dolor más grande que Pedro pudo haber sentido, de saber que él lo estaba traicionando y saber que él lo negó de tal forma que la gente entendiera que él no era un discípulo de Jesús, y aún así él decidió negar a su maestro. Así y Jesús lo vio con amor. Y esa mirada de Jesús, aunque probablemente solo tardó unos segundos, perduró en el corazón de Pedro. Y ahora tenemos a este Pedro sentado en la barca, con esa mirada de Jesús clavada en su corazón. Ese Jesús que me miró con amor, ese Jesús que me miró con bondad, ese Jesús que es mi maestro. Yo lo estaba siguiendo de lejos. Y ahora ahí en el mar de Galilea, en su barca, está pensando si habrá una nueva oportunidad para él. Yo me imagino que Pedro, como decíamos ahora antes, seguramente su mente estaba dándole vuelta a esa imagen y a esa situación y cómo se dieron los hechos. Y él estaba tratando de pescar, volver a lo que él conocía, pero su mente estaba totalmente dividida, su corazón estaba dividido. No estaba ni en un lado ni en el otro, no sabía hacia dónde dirigirse. Y dice la palabra que justo en ese momento aparece alguien en la playa y desde la playa les grita, ¿han pescado algo? Yo me imagino los gritos que esto tuvo que ser, ¿verdad? Porque probablemente no estaban muy cerca de la orilla y oyen estos gritos de esta persona que le pregunta, ¿han pescado algo? Y probablemente con frustración, con enojo, con un poquito de chicha le dijeron, no hemos pescado absolutamente nada. O hasta pensando que se estaban burlando de ellos. Como decían, ustedes han pescado algo, han pasado toda la noche y no han hecho nada, no han logrado nada. Y yo me imagino el sentimiento, ¿verdad? Que ellos tenían hacia esa pregunta que estaban haciendo. Y cuando la persona que estaba en la orilla les dice, tiren otra vez la red y tírenla al lado derecho, yo creo que ahí seguro dice, ay, qué necio, ¿verdad? No se van, no me dejan en paz. Y ellos aún así decidieron obedecerle. Y yo creo que ahí hizo un clic muy bueno, porque definitivamente yo creo que les recordó todo lo que había pasado con el maestro anteriormente en una situación muy similar. Porque dice la palabra que en el momento en que echaron las redes, se llenaron de peces. Y esto no es la primera vez que les ocurría. Ya les había ocurrido 3 años antes, cuando por primera vez se encontraron por Jesús. Y Jesús les dijo exactamente las mismas palabras, echen nuevamente las redes. Y las redes se llenaron milagrosamente de pescados. Inmediatamente Juan, el discípulo cercano a Jesús, lo reconoce. Y en esta segunda ocasión es Juan el que grita, es en la playa, es el maestro, ese es Jesús. Sí, yo no puedo imaginar el sentimiento de Pedro. Seguro él se sentía avergonzado, se sentía
humillado, que qué era lo que le iba a decir Jesús, cómo lo iba a empezar a ver, porque si nos damos cuenta, hemos visto cómo Jesús reaccionaba ante muchas otras personas, ante situaciones aún difíciles, pero realmente ellos nunca habían vivido esta situación donde personas, sus discípulos más cercanos, lo negaron y lo traicionaron. Y de una forma como ellos lo hicieron, ¿verdad? Entonces, yo me imagino que él estaba sin palabras y no sabía qué hacer, ni cómo reaccionar, como cuando uno se encuentra a alguien el cual uno le ha fallado, y uno a veces desearía como no verlo, pero por la vergüenza. Y Pedro se encuentra debatiéndose entre el temor, entre el miedo de enfrentar nuevamente a su maestro, o el amor de encontrarlo, y sin pensarlo más se lanza. Le gana el amor, le gana las ganas de estar cerca de su maestro, y comienza a nadar, abandona la tarea de los peces y se lanza al mar para encontrarse cara a cara con Jesús. Qué bonita experiencia. Así es, yo me imagino que él, a pesar de su temor, que tuvo que vencerlo, él sabía en su corazón de que Jesús de alguna forma lo iba a restaurar y que lo iba a perdonar. Así es, y ahí en la playa, sin mediar muchas palabras, sin mediar explicaciones, Jesús restaura a Pedro. Y qué dicha que hoy estás conectado, porque creo que esta historia tiene mucho de actualidad para nosotros. Hay mucho que podemos aprender, y tal vez te sentís identificado. Te sentís identificado con los discípulos, porque por este parón de COVID, tal vez vos también sentís que las cosas que te conectaban con Dios, de un momento a otro desaparecieron. Sí. Ya no tenías cercanías con tus pastores, no tenías cercanía con tus líderes, con tus amigos, ya no nos reuníamos. Todas esas cosas que sentías que te conectabas con Dios, simplemente se detuvieron. Así es, pero eso no debe ser algo que nos detenga. Así como Pedro, ustedes, al igual que nosotros, Dios nos da segundas oportunidades. Nos da la oportunidad de acercarnos y saber que no hay nada que Dios no pueda perdonarnos. Así es. Tal vez regresaste a donde pensaste que nunca ibas a regresar. Tal vez estás haciendo cosas que pensaste que nunca ibas a volver a hacer. Tal vez es el tiempo que le dedicabas a Dios los sábados por la tarde y en la noche. Ahora lo estás dedicando a hacer otras cosas que sabes que no son para nada provechosas. Tal vez te identificas con Pedro, de que volvió a sus cosas antiguas, pero que se dio cuenta que no estaban siendo muy fructíferas, que comparado con el tiempo que pasaba con el maestro, estas cosas nuevas no podían ser un sustituto. Y tal vez pensás como Pedro, que no hay más esperanza. Sí, así que hoy, una vez más, queremos animarte de verdad a que retomes todo aquello que has dejado. No, tal vez nos podamos reunir aquí, pero podemos reunirnos en las transmisiones, por Zoom, por los diferentes lugares. Aún si nosotros de alguna forma no hemos podido contactarte o algo, llámanos. Ustedes tienen toda la tranquilidad y la libertad de comunicarse con cada uno de nosotros. Nosotros no vamos a recriminarles, no vamos a hacerlos sentir mal. Ustedes, al igual que nosotros, somos personas que Dios nos ha llenado de segundas oportunidades. Por eso no tengan el temor, acérquense, hablen con nosotros. Si necesitan ayuda en algo, pueden llamarnos, buscarnos, estamos para servirte. Así es. Tal vez hoy es una buena oportunidad para que medites, para que reflexiones en que tal vez el problema de Pedro, de seguir a Jesús de lejos, también es tu problema. Tal vez durante esta época de pandemia, aunque aún te consideras cristiano, aunque aún a veces te conectas a una que otra transmisión, te das cuenta que estás siguiendo a Jesús de lejos y que ese también es tu problema. Que como Pedro no sos ni frío ni caliente, sino que estás tibio. Y hoy queremos invitarte a que con esta nueva serie puedas volver a estar cerca del Maestro. Definitivamente es una oportunidad hermosa, porque Jesús ha puesto sus ojos en ti. Jesús clavó la mirada en vos. Sé que puedes sentir el llamado de Dios, ese llamado que te hizo. Y hoy, cuando menos lo esperás,
te está llamando de nuevo. Desde la orilla de la playa, Jesús vuelve a gritar tu nombre. Y otra vez lo estás escuchando. Y otra vez late tu corazón porque sabes que el Maestro te llama. Así es. Y una vez más, en algún momento nos vamos a poder reunir nuevamente en este lugar, poder disfrutar del estar juntos. Pero mientras tanto, acerquémonos a Jesús por medio de tantas formas como las que nosotros les tratamos de brindar para que ustedes, junto con nosotros, podamos ir de la mano de Jesús y realmente transformar nuestras vidas. Así es. Hoy tienes que tomar una decisión. Y esa decisión es si de verdad querés seguir de cerca al Maestro o si querés permanecer distante. No importa si no sabes ni qué decir, no importa si no sabes cómo actuar, no importa si no sabes dar una explicación. Probablemente tu mente te ha estado jugando una mala pasada diciendo: si yo vuelvo, los pastores me van a regañar, si yo vuelvo, los pastores van a tomar represalias, si yo vuelvo, me van a volver a ver feo. Pero hoy queremos decirte que no, que ese no es el Jesús que nosotros predicamos. El Jesús que nosotros predicamos es el que estaba listo para recibir nuevamente a Pedro, cuando Pedro tomó la decisión de seguirlo de cerca. Así que hoy nuevamente desde este auditorio, desde el auditorio Ancla, donde muchos de ustedes conocieron de Jesús, desde este auditorio donde muchas veces levantamos nuestras manos y adoramos juntos a Dios, desde este lugar que vio tantas risas y vio tantas lágrimas, una vez más Jesús te está llamando. Una vez más Jesús susurra tu nombre y una vez más Jesús quiere que te acerques a Él. Así que ¿por qué no tomas una decisión? ¿Por qué no hacer como Pedro y dejar lo que estás haciendo? ¿Por qué no dejar todas esas cosas, lanzarte del bote y comenzar a nadar hacia tu Maestro? Sí, y ojalá también puedas hoy junto con nosotros hacernos una revisión en nuestro corazón y podamos hacernos la pregunta así como nos la hicimos nosotros. Y pensamos, ¿qué fue lo que pasó con Pedro? Y podríamos preguntarnos a nosotros también, ¿qué ha pasado con cada uno de nosotros? ¿Qué ha pasado con tu vida? Y realmente reconocer cuando nos hemos equivocado y darnos cuenta que aún así Dios siempre tiene las puertas y sus brazos abiertos para recibirnos. Y no es diferente para nosotros en este lugar el querer decirte que ojalá puedas estar con nosotros y vuelvas a estar acá, unidos. Tal vez no en el auditorio ahorita, pero sí en nuestro corazón, unidos en las transmisiones, en todo lo que podamos para cuidarnos unos de los otros. Así es. Y hoy queremos orar por vos. Si esta palabra ha sido para vos, si la estás viendo y te sentís distante, y Dios te está llamando otra vez a seguir de cerca al Maestro, hoy queremos orar por vos y queremos pedirle al Señor que juntos nuevamente podamos construir esta comunidad tan hermosa que es Ancla. Así que te invito a cerrar tus ojos y decirle conmigo: Padre Celestial, hoy venimos todos juntos, puestos de acuerdo, a presentarnos delante de ti. Señor, tú sabes que este año ha sido rarísimo, ha sido un año de altos y de bajos, de distanciamiento, de aislamiento, de no saber qué va a pasar, de mucha incertidumbre, de mucha frustración, y que en medio de todo eso he tomado malas decisiones y me he alejado de ti. Pero hoy, una vez más, escucho tu voz llamándome. Hoy una vez más, escucho cómo has venido para restaurarme, para perdonarme y para pedirme que te siga de cerca. Hoy quiero pedirte que por favor me aceptes una vez más. Por favor permíteme, como una vez latía mi corazón fuertemente por ti, que hoy otra vez lo pueda hacer. Hoy yo te pido la oportunidad de volver a estar cerca tuyo, que a través de esta comunidad y de esta familia donde nos has puesto, yo pueda conectarme contigo, Dios, a pesar de todas las limitaciones que tenemos actualmente para reunirnos, para hacer comunidad. Eso no va a ser un estorbo para mi actitud, para mis decisiones y para mi voluntad de seguirte de cerca. Hoy quiero pedirte que a través de esta serie llamada Cerca del Maestro pueda volver a conectarme contigo
Y nosotros, Señor, como pastores, queremos bendecir a cada chico, a cada chica que está ahí, Señor, con nosotros en esta transmisión. A quienes estamos llegando con esta palabra para que tú los bendigas, para que tú los restaures, para que tú extiendas tu mano de amor y una vez más los saques adelante. Hoy queremos pedirte, Señor, por toda la comunidad Ancla, por todos esos chicos, Señor, que una vez estuvieron con nosotros, para que tengan misericordia, Señor, de ellos. Y una vez más, con tu dulce voz, con tu amor y con tu perdón, los alcances. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y queremos lanzarte este reto. Si sabes de alguien que pertenece a esta comunidad, si sabes de algún chico Ancla que no ha estado conectado con nosotros, ponle un mensajito, ponle un audio, decirle: queremos que estés nuevamente con nosotros, que se caliente tu corazón nuevamente al lado del nuestro y que juntos estemos cerca del Maestro. Así es un gusto, chicos, haber estado con ustedes, de verdad es un privilegio y yo solo espero y deseo en mi corazón, y sé que también es el deseo de Ben, de que ustedes puedan realmente analizar y pensar en todo lo que hemos hablado hoy y mediten de verdad en sus corazones. Siempre hay un momento oportuno para regresar a los pies de Dios, a acercarnos al Maestro. Siempre hay una oportunidad nueva si nosotros cambiamos nuestros corazones, nuestras actitudes. Así que de verdad los amamos mucho y de verdad los esperamos que pronto puedan estar junto con nosotros en todas las transmisiones, las grabaciones, en los Zoom, en todas las cosas que hemos preparado con tanto amor para cada uno de ustedes. Así es, así que nos vemos. Chao.